En 2008, la vida de Michelle Lan, una joven de 17 años originaria de Chengdu, provincia de Sichuan, China, cambió drásticamente debido a una tragedia desgarradora. Su padre falleció de la noche a la mañana, incapaz de escapar del catastrófico terremoto de Sichuan. La muerte del patriarca de la familia sumió a todos en un profundo dolor. Sin embargo, Michelle se negó a dejarse consumir por la desesperación. Desde pequeña, siempre había sido una niña inusualmente alegre e inteligente. Para apoyar a su madre, que estaba sumida en el dolor, hizo un esfuerzo consciente por sonreír más a menudo y cuidarla. Mamá, mamá, todo estará bien. Yo tendré éxito y te haré feliz, solía decir, infundiéndole esperanza. Tras la muerte de su padre, Michelle se mostró firme en su determinación de triunfar, tanto por ella misma como por su madre. Y entonces el destino le brindó una oportunidad. Desde niña, Michelle había soñado con liberarse y conocer el mundo, estudiando en el extranjero. Gracias a su preparación, consiguió una plaza en la Facultad de Administración de una universidad en Sydney. Su madre estaba encantada y apoyó la decisión de su hija de estudiar en el extranjero, deseosa de ayudar. Pero Michelle tenía una razón especial para elegir Australia. La hermana de su madre, la tía de Michelle, había emigrado a Australia, donde ya se había establecido y vivía con éxito. La familia de Michelle no tenía una buena situación económica, así que vivir con su tía les permitía ahorrar dinero. Fue una decisión reflexiva y práctica. Naturalmente, su madre estaba ansiosa por enviar a su hija a otro país, pero se sentía mucho más tranquila sabiendo que estaría al cuidado de su tía. Y así, en 2011, Michelle llegó a Sydney, Australia. Se instaló en la casa de su tía y comenzó su emocionante vida de estudiante. En ese momento, su tía vivía en el suburbio de Campsie, en el suroeste de Sydney. Ella ya había pasado por un divorcio y se había vuelto a casar. Vivían juntos con la hija de su primer matrimonio. El nombre del nuevo esposo de la tía era Derek Parrott. Aquí hay un detalle intrigante. La tía tenía más de 40 años, mientras su nuevo esposo era 20 años menor. Cuando Michelle llegó a Australia, tenía 20 y Derek solo 23. Era apenas 3 años mayor. Bastante joven, ¿verdad? Mi tía dio un paso audaz al casarse con un hombre tan joven. Naturalmente, la madre de Michelle estaba preocupada. Podía confiar en Derek, considerando que estaba lleno de vigor y energía, como cualquier hombre de poco más de 20 años. Sin embargo, él era el esposo de su hermana, parte de la familia, y vivían con su joven sobrina, así que eso le dio algo de tranquilidad. Michelle llamaba a menudo a su madre en China y le decía: «Mamá, es interesante vivir aquí. Mi tía viaja por trabajo, el tío Derek nos cuida». Parecía se había adaptado bien. Pasaron 4 años. A pesar de compaginar estudios con trabajo a tiempo parcial, Michelle se graduó con honores en la universidad en 2016. Era momento de dar el siguiente paso y convertirse en exitosa mujer de carrera. Viviendo su vida, a menudo se sentía orgullosa, pensando: «Me alegro tanto de haber venido a estudiar a Australia». Pero el viernes 22 de abril de 2016, Michelle estaba en un centro comercial en el centro de Sydney comprando varios artículos. Eligió una camiseta cómoda. Alrededor de las 4:30 de la tarde, abordó un tren en la estación St. James para regresar a casa. Sin embargo, esa fue la última vez que se la vio. 2 días después, el domingo 24 de abril, su tía regresó de un viaje de negocios, miró la casa y preguntó a su esposo: «¿Michelle no está en casa?». Derek respondió: «Probablemente está con amigos. Quizás fue a algún lugar y no me di cuenta». Su reacción fue indiferente, pero mi tía no pudo dejarlo pasar. Intentó llamar a Michelle, pero escuchó tonos de llamada. Nadie contestó. Entonces su esposo sugirió: «Bueno, Michelle ya terminó sus estudios. Últimamente ha estado yendo a clubes con sus amigos. Quizás se quedó en casa de alguno de ellos». A pesar de esto, que no regresara a casa ni se comunicara por 2 días resultaba desconcertante y alarmante. Mi tía fue a ver a su hija y le preguntó: «¿Has visto a tu hermana, Michelle?». Pero su hija respondió que no la había visto. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de mi tía. Por supuesto, mi sobrina nunca había causado problemas antes, pero es hija de mi hermana y no podía quedarme de brazos cruzados. Seguí llamándola, pero no hubo respuesta. En ese momento tuve la sensación instintiva de que algo le había pasado. Me puse en contacto con nuestra familia en China y la embajada de China para informarles de la situación. Mientras tanto, mi esposo, Derek, presentó un informe de persona desaparecida ante la policía australiana. La policía, tras rastrear cámaras de vigilancia, descubrió que 2 días antes, Michelle fue vista saliendo de un centro comercial y dirigiéndose a la estación. Claramente, iba de camino a casa. Además, se confirmó que hasta las 10:00 p.m. de ese día, ella había estado enviando mensajes a sus amigos. Sí, es cierto que Michelle había estado en casa muy poco últimamente, pero siempre nos informaba de su paradero, e incluso si se iba de viaje, nos dejaba detalles sobre su destino. No había razón para su desaparición repentina.
Por esta razón, la policía sugirió con cautela que esto no se trataba simplemente de una fuga o un viaje, y que podría haber estado involucrada en un acto delictivo. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Michelle se difundió rápidamente en las redes sociales chinas. Australia es hogar de muchos inmigrantes chinos. Ellos también se unieron, compartiendo información sobre la desaparición de Michelle y esperando cualquier testimonio o información relacionada con su caso. Pero pronto llegó la desgarradora noticia. Ocurrió incluso antes de que se presentara oficialmente el informe de su desaparición. Mañana del 24 de abril, a las 10:30, en la costa central de Nueva Gales del Sur, en Snapper Point, se descubrió el cuerpo de una mujer. Snapper Point es un destino con acantilados y cuevas. Cuando el agua choca con fuerza contra las rocas, crea olas turbulentas. Este espectáculo atrae a muchos, pero a veces las olas son tan poderosas que los pescadores de la zona no pueden evitar desenlaces trágicos. Ese día, un turista se encontraba allí y notó algo flotando en el agua. Al mirar más de cerca, vio el cuerpo de una mujer boca abajo, meciéndose entre las olas. La policía llegó y recuperó el cuerpo, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, incluso sin un examen detallado. Una posterior investigación forense reveló que la víctima había sido apuñalada 30 veces. Había muchas heridas en sus brazos y palmas, lo que indicaba su desesperada lucha contra su agresor. No se encontraron pertenencias personales que pudieran ayudar a identificarla. Por lo tanto, la policía utilizó un software informático para reconstruir su rostro y comenzó a compararlo con fotos de personas desaparecidas. 3 días después, el 27 de abril, se confirmó que el cuerpo pertenecía a la mujer desaparecida llamada Michelle. Su familia, repartida entre China y Australia, quedó impactada por la noticia. La desaparición de Michelle fue reclasificada de inmediato como un caso de asesinato, y la policía inició una investigación, comenzando por sus familiares más cercanos. Su tía, su tío y su primo fueron sometidos a interrogatorio. Durante estas entrevistas, la policía centró su atención en Derek, quien presentó algunas inconsistencias sospechosas en sus declaraciones. La mayoría de las preguntas giraban en torno a cuándo fue la última vez que vio a Michelle, la naturaleza de su relación y si habían tenido alguna discusión. Luego, durante el interrogatorio, la policía sorprendió a Derek con una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Alguna vez has visitado Nueva Gales del Sur? Derek, con un atisbo de vergüenza, respondió, no. ¿No? En ese momento, el instinto de los oficiales se activó. Algo no cuadraba. Para confirmar sus sospechas, comenzaron de inmediato a rastrear la ubicación del teléfono celular de Derek. Esto reveló que, en la mañana del día 24, cuando se descubrió el cuerpo, Derek había estado en algún lugar de la costa cerca de Nueva Gales del Sur. Este lugar estaba a 10 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Michelle. La policía obtuvo imágenes de cámaras de seguridad y comenzó a revisar vehículos que pasaron por allí el día 24. Su corazonada resultó ser correcta. A las 7:00 am, una cámara en un parque cercano captó el auto de Derek. Él estaba en el auto con Michelle antes de tirar su cuerpo en el mar. Pero la evidencia no terminó ahí. Seguía acumulándose. En una gasolinera cercana, las cámaras de seguridad mostraron a Derek comprando bebidas. Parecía completamente tranquilo, como si nada estuviera mal. Aunque él afirmó que nunca había estado en la zona, este video se convirtió en una prueba clara de su engaño. Al mismo tiempo, la policía incautó el teléfono de Derek. En el proceso de examinar varios datos, se toparon con información impactante. Cuando la policía finalmente accedió al teléfono de Derek, descubrieron que contenía pruebas de su obsesión profundamente retorcida, algo que él había ocultado meticulosamente. Resultó que Derek había estado rastreando en secreto a Michelle y a su hijastra. En los últimos años, la tía de Michelle había estado tan abrumada de trabajo que viajaba frecuentemente por negocios, dejando la casa vacía. Mientras tanto, su esposo había perdido su empleo y pasaba cada vez más tiempo en casa. Tan pronto como su tía salía de la ciudad, Derek comenzaba a prestar una atención inquietante a la joven Michelle y a su hijastra. Lo que comenzó como simples miradas furtivas, pronto despertó una emoción inexplicable, una excitación. Consiguió una diminuta cámara y la instaló en el baño. Grababa escenas de las mujeres usando la bañera o duchándose. Michelle era la que más lo cautivaba. Ella era solo 3 años menor que él, lo que la situaba en su mismo rango de edad. Su obsesión cruzó los límites de la decencia, llevándolo a acciones más invasivas. Michelle compartía su habitación con una prima. Una noche, tras asegurarse de que ambas chicas dormían, Derek se deslizó silenciosamente en su habitación. Comenzó filmándolas, pero no se detuvo ahí. Les robó la ropa interior. Lo más horrendo fue que violó aún más su inocencia al realizar actos indecentes sobre sus cuerpos dormidos. Este episodio grotesco quedó grabado en video. Francamente, fue repulsivo. Lo peor de todo es que esto no fue un hecho aislado. Día tras día, se entregaba a sus retorcidas fantasías justo bajo su propio techo. Entonces, sucedió algo inesperado.
El 20 de abril, el día del incidente, su tía estaba fuera en un viaje de negocios, dejando la casa vacía. Casualmente, la hijastra también estaba fuera ese día. En casa solo estaban Michelle y su tío Derek. Michelle regresó tras un día de compras y pasó la tarde conversando con amigos en línea. Todo parecía normal, pero alrededor de las 10, alguien llamó a la puerta. Era Derek. Sin percatarse de ningún peligro, Michelle se acercó a la puerta sin dudarlo. Lo que ella no sabía es que, detrás de la espalda de Derek, él ocultaba un rollo de cinta adhesiva negra. Tan pronto como la puerta se abrió, Derek se abalanzó sobre Michelle con velocidad. La dominó, atándole las manos y los pies con cinta adhesiva. Luego la amordazó, despojándola de su ropa con determinación. Michelle quedó paralizada por el giro de los acontecimientos. La brutalidad de su tío la dejó temblando de terror sobre la cama. Pero el momento más angustiante llegó cuando Derek sacó una cámara. El obturador hizo clic, capturando el rostro de Michelle lleno de miedo, congelando la pesadilla en una imagen permanente. Fue entonces cuando Derek se transformó en un verdadero monstruo. Violó a Michelle repetidas veces. La noche se hizo interminable, una experiencia desgarradora de dolor, hasta la mañana siguiente, el día 23, cuando un golpe inesperado resonó en la casa. Su primo entró, habiéndose presentado sin avisar para recoger algo. Derek, tomado por sorpresa, tapó la boca de Michelle, manteniéndola en silencio en la habitación. Sin saber el horror que se desarrollaba arriba, el primo recogió sus pertenencias y se fue. Pudo haber sido la última oportunidad de Michelle para ser rescatada. Cayó otra noche y una vez más, Derek agredió a Michelle. Después de haber desatado todos sus deseos reprimidos, se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo. Ya no había ninguna razón, en su mente retorcida, para mantener a Michelle con vida. Sin dudarlo, comenzó a apuñalarla. Aunque tenía las manos atadas, luchó desesperadamente, sufriendo numerosas heridas defensivas en los brazos y las manos. Pero finalmente, una puñalada fuerte en el cuello puso fin a su lucha, y sucumbió a sus heridas. Pasó otro día y amaneció el día 24. Esa misma mañana, Derek envolvió el ahora inerte cuerpo de Michelle en plástico. Lo cargó en su auto y partió hacia Snapper Point, en Nueva Gales del Sur, a unos 100 kilómetros de su casa. Parecía que la hora temprana aseguraba que el lugar estuviera desierto. Rápidamente sacó el cuerpo y lo arrojó por el acantilado al mar. En ese momento, probablemente sintió una sensación de liberación. Parecía como si el cuerpo fuera a ser devorado para siempre por las profundidades del océano. Al mismo tiempo, sentía como si hubiera cometido el crimen perfecto. Mientras regresaba, probablemente se sentía increíblemente ligero. Sorprendentemente, Derek no se dirigió directamente a casa. En cambio, se detuvo en los lugares turísticos cercanos, disfrutó del paisaje e incluso tomó varias fotos como si estuviera conmemorando la ocasión. Luego visitó una gasolinera, compró una bebida y emprendió el camino a casa. Sin embargo, solo 3 horas después, el cuerpo de Michelle volvió a salir a la superficie, destrozando sus sueños de un crimen perfecto. Gracias a las numerosas cámaras de vigilancia y a la evidencia del teléfono móvil de Derek, fue rápidamente detenido. La evidencia era tan contundente que no tardaron en descubrir su crimen, pero sus excusas eran simplemente absurdas. Insistió en que su relación sexual con Michelle era consensuada. Supuestamente, mientras su esposa estaba fuera, él mantenía en secreto relaciones sexuales bruscas con ella, y ese día, según él, solo jugaban de costumbre pero accidentalmente le quitó la vida. Este fue su intento de presentarlo como homicidio involuntario. ¿No es aterrador? En realidad, verlo de esta manera es como matar a Michelle 2 veces. En serio, parecería como si ella hubiera seducido a su tío. Afortunadamente, tales acusaciones absurdas no fueron tomadas en serio. La investigación contaba con pruebas sustanciales, el contenido del teléfono de Derek, que conservaba todos sus deseos depravados. Tras este espantoso incidente, los rumores sobre el caso se difundieron por toda Australia. Derek enfrentó una oleada de críticas. Entre inmigrantes chinos, algunos expresaron que el problema surgió porque la tía eligió vivir con un hombre tan joven, pero en mi opinión, esto desvía la atención del problema central. El juicio transcurrió sin contratiempos, como se esperaba. En diciembre de 2017, Derek fue condenado a 46 años de prisión. Parecía que la historia debería haber terminado ahí, pero no fue así. 2 años después de que Derek fuera encarcelado, surgieron inesperadamente nuevas pruebas impactantes. Esto ocurrió en la casa de un anciano que sufría de demencia y vivía en Strathfield, Australia. Un día, descubrió una memoria USB en su casa, cuyo origen era un misterio para él. Debido a su enfermedad, no tenía absolutamente ningún recuerdo de cómo la USB terminó en su poder. Poco después, su hija, que no había visitado a su padre en mucho tiempo, fue a verlo y se topó con el hallazgo. ¿Y esta USB, papá?, preguntó, insertándola en su portátil para averiguar qué contenía.
Al abrir los archivos, encontró 9 videos y 13 fotografías. Al reproducir descuidadamente el primer video, de inmediato fue invadida por una sensación de náusea. Toda la información en la USB estaba relacionada con los momentos finales de la vida de Michelle. Había escenas de agresión, tortura e incluso asesinato. Uno de los videos de tortura duraba más de 1 hora. Además, la grabación comenzaba con Derek entrando en la habitación con intención de agredir a Michelle. En pantalla, ella temblaba visiblemente de miedo. ¿Pero por qué Derek grabó esto? ¿Quería disfrutar de estas imágenes más tarde, confiado en su impunidad y en el crimen perfecto? Es repugnante. Aún no está claro cómo exactamente estos materiales terminaron escondidos en la casa del anciano. 2 años después de que se encontrara el video, el tribunal no pudo permanecer indiferente. En consecuencia, la condena de Derek se extendió por 20 años adicionales. El juez de aquel entonces lo condenó duramente, afirmando que, de haber tenido este video durante el juicio inicial, habrían sentenciado a Derek a cadena perpetua. En esta situación, sin excusas restantes, Derek pareció resignarse a lo inevitable. Admitió su culpa y pidió disculpas a la familia de Michelle, pero eso era una mentira. Más tarde, según otros reclusos y guardias, Derek se jactaba en prisión de haber tenido una relación consensuada con Michelle. Afirmaba que se había excedido con las drogas ese día y que las cosas se tornaron trágicas, pero que supuestamente divirtieron. Ni un atisbo de remordimiento, ni una pizca de arrepentimiento en su rostro. Mientras tanto, la madre de Michelle, que perdió a su hija, atormentada por la decisión de haberla enviado a Australia. Su dolor es comprensible, pero de ninguna manera es su culpa. Sin embargo, no fueron los únicos que sufrieron en esta terrible situación. Imaginen la devastación de la tía cuando el hombre que consideraba su esposo espiaba a su hija y sobrina y asesinó a su sobrina. ¿Cómo puede ahora mirar a su hermana a la cara? Derek pudo haber quitado más que la vida de Michelle. ¿Quién responderá por destruir el fuerte lazo entre dos hermanas? Los repugnantes dobles estándares de este tío son incomprensibles.